Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este curso de neuroanatomía. Y a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a estar hablando, pues, esta clase número 10 acerca del encéfalo, la formación hipocámpica y su conectividad intrínseca. Es un tema bastante amplio respecto a todo lo que debe abarcar. Sin embargo, nos vamos a limitar a ciertas pues, estructuras. Lo más importante, desde luego, que nos va a dar esta parte de lo que es la neuroanatomía respecto pues, a los temas que estamos viendo. Hay muchas cuestiones que ya vimos en clases pasadas y que simplemente se van complementando con lo que va surgiendo nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estarlo compartiendo en esta nueva clase. Bien, pues vamos a comenzar. Es neuroanatomía, es la clase número 10. Vamos a hablar de lo que es el telencéfalo. El telencéfalo, sus partes, su anatomía, pues ya la conocemos, ya la habíamos mencionado previamente. Y al parecer vamos a estarla viendo también nuevamente más adelante. Esto porque pues es parte del programa, irlo recordando para que no se nos pierda pues todo eso que ya hemos visto y pues siguiendo recordando, porque es clases de neuroanatomía, ¿no? O sea, sistema nervioso vamos a estar viendo en algunos casos temas que se van a poder repetir. Entonces, vamos a estar iniciando esta parte. El telencéfalo, pues bueno, va a incluir la corteza cerebral, al sistema límbico y a los ganglios basales que ya habíamos visto. Va a rodear a los hemisferios cerebrales, literalmente como una corteza de un árbol, y es muy plegada, ¿sí? Que van a estar formados estos pliegues por surcos, llamados también cisuras o fisuras, y las circunvoluciones, que van a aumentar considerablemente pues, lo que es la superficie. Desde luego, la corteza cerebral se va a formar por los neurogliocitos. Recordemos que en esta parte, pues, los neurogliocitos son células del sistema nervioso, células gliales. También por cuerpos celulares, las dendritas y axones en su interconexión, las neuronas. ¿Sí? A esta sustancia, pues también se le denomina sustancia gris. ¿Sí? Vamos a estarla viendo de esa forma. Ya también habíamos detallado eso en la cuestión de la sustancia gris y sustancia blanca. ¿Sí? Por debajo de lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Van a existir pues millones de axones que se van a hacer interconexiones entre las neuronas corticales con las que se localizan en otras porciones del cerebro, del encéfalo. Ese tejido de aspecto blanco opaco, pues bueno, da su nombre a quién, a la sustancia blanca, ¿sí? Ahora bien, tres áreas de la corteza cerebral que van a recibir información de los órganos sensoriales, pues va a ser principalmente la corteza visual primaria, la auditiva y la somatosensorial, ¿sí? Ahorita les vamos a ver en otra imagen. La corteza visual primaria, pues bueno, está localizada en la parte posterior del encéfalo, en la superficie interna de los hemisferios cerebrales. Y corteza cerebral primaria o corteza visual primaria. ¿Sí? Aquí la tenemos, corteza visual primaria. Nos menciona que está justo en la parte posterior, como menciona aquí, en la superficie interna de los hemisferios. ¿Sí? La auditiva se va a localizar en la superficie inferior de una profunda cisura en la cara del encéfalo lateral. ¿Sí? Aquí está, la corteza cerebral. Es más una porción, si nos guiamos un poco a la parte temporal del cerebro. La corteza somatosensorial, por su parte, se va a localizar caudalmente al surco central. ¿Sí? La sensoria al surco central. Este surco que vemos aquí. Ahí se va a encontrar la corteza somatosensorial. Bien, entonces, la corteza somatosensorial primaria
del hemisferio izquierdo va a recibir información que se sostenga en el lado derecho y la visual primaria izquierda de lo que ocurre en la derecha. ¿Sí? Van a estar intercambiando, más que nada. Bien. Toda la cuestión de la corteza cerebral va a estar implicada en el control del movimiento. ¿Sí? En este caso, pues la corteza motora primaria va a estar localizada justo por debajo de la corteza somatosensorial primaria. Recordamos que la corteza sensorial estaba ¿dónde? Por debajo de lo que es la cisura central, ¿sí? Entonces, aquí nos menciona que está por debajo de la corteza somatosensorial, ¿sí? Aquí está, entonces, esta es la central, se va a localizar en esta porción ahora, la corteza motora primaria, que se va a encargar ¿de quién? Pues del movimiento, el control del movimiento más que nada, ¿sí? Y el resto de la corteza cerebral va a llevar a cabo lo que son funciones entre la sensación y la acción. Esto ya va a ser cuestiones de percepción, aprendizaje, recordatorios, planificaciones y el actuar. ¿Estos dónde van a tener lugar? Pues bueno, en las áreas de asociación de la corteza cerebral. Áreas de asociación, ¿sí? Aquí tenemos el área de asociación visual, área de asociación somatosensorial, ¿sí? Área del sabor, área motriz. Bueno, el área motriz, pues bueno, va relacionada un poquito más a la cuestión motora, ¿sí? Entre otros. Ahora bien, la corteza cerebral se va a dividir en 4 áreas o 4 lóbulos de acuerdo a los huesos del cráneo, los cuales pues ya conocemos, ¿no? La porción frontal, lateral, que en este caso sería parietal y temporal, y occipital. Estos dos intermedios, parietal y temporal, van a ser bilaterales. ¿Ok? El lóbulo frontal va a incluir todo lo situado pues dentro del surco central, ¿sí? El lóbulo frontal, todo el surco central. El lóbulo parietal incluye todo lo situado detrás del surco central, ¿ok? Toda esta porción. Por su parte temporal, sobresale hacia adelante desde la base del encéfalo, ¿sí? Por esta porción. Por último, el lóbulo occipital se va a situar en la parte más posterior del encéfalo, que es justamente este. Básicamente, esto abarca los 4 lóbulos principales que tiene el cerebro. Bien, pues de manera general, ahora vamos con el sistema límbico. Es un conjunto de estructuras que se van a interconectar y van a conformar un circuito que va a regular la motivación y la emoción. Está muy relacionado con la cuestión del ánimo. Se va a componer por el hipocampo, la amígdala, el fornix y los cuerpos mamilares. Actualmente, pues bueno, se sabe que en algunas regiones, como lo es la corteza límbica y el hipocampo, están implicadas en el aprendizaje y la memoria. En cambio, pues la amígdala se va a implicar en respuestas emocionales, ¿sí? Sentimientos, emociones, recuerdos y demás, que tenga que ver con emociones. En cuanto a los hemisferios cerebrales, de manera general, pues se va a mencionar que el izquierdo va a participar en el análisis de la información, reconocer acontecimientos en forma de serie, lo que va a implicar, pues bueno, actividades verbales como el escribir, leer, hablar, entre otras. Por su parte, el derecho se va a especializar en la síntesis de información, ¿sí? En el dibujo, por ejemplo, leer, observar mapas, construir objetos complejos, etc. Esto, pues bueno, en la unificación de la información de las funciones en ambos hemisferios se va a realizar en el cuerpo calloso, que se localiza, pues ¿dónde? En el intermedio entre estos dos hemisferios, ¿sí? Ahora bien, los ganglios basales son un conjunto de núcleos subcorticales del cerebro que se van a situar bajo la parte anterior de los ventrículos laterales. Son un grupo de neuronas de forma similar. Las principales partes de los ganglios basales son el núcleo caudado,
el putamen, que es también conocido como el caparazón, y el globo pálido. Estas van a estar implicadas en el control de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el Parkinson, que tiene que ver mucho con la degeneración de ciertas neuronas, que se van a localizar en el mesencéfalo, que envían axones al núcleo caudado y al putamen. ¿Sí? Vemos por aquí estos núcleos que son ganglios basales, subcorticales, el putamen y el globo pálido, el núcleo caudado, que son importantes núcleos para el buen funcionamiento de nuestra función cerebral. ¿Ok? Entonces ahí queda la cuestión de los ganglios basales. Vamos con un poco más especificando. La alocorteza es la más antigua de tipos de corteza y se va a subdividir arquicorteza y paleocorteza, que va a constar de 3 capas celulares, esto respecto a su estructura, ¿sí? Polimórfica, piramidal y molecular, y se va a asociar con el sistema límbico. La primera va a contener 3 a 5 capas celulares y regulan el sentido del olfato. La mesocorteza, pues es una corteza transicional entre la alocorteza y la neocorteza. También tiene 3 capas y se encuentra en los giros de la ínsula singular y parahipocampal. Por su parte, la neocorteza es la región cortical más reciente, de ahí su nombre, y va a constituir hasta el 90% de la corteza cerebral humana. Se encuentra en todos los lóbulos, a excepción del límbico. Va a constar de 6 capas celulares o láminas, ¿sí? Entonces, básicamente, el alocórtex se va a encontrar en la porción más antigua, por así mencionarlo, o la primera que se forma, son las capas, y el neocórtex o la neocorteza, pues bueno, son las capas de la corteza cerebral que van surgiendo a poco, ¿sí? Por ahí tenemos esta imagen que nos menciona, nos señala el mesocórtex, alocórtex y el neocórtex, ¿sí? Bien, en cuanto a isocórtex homotípico y heterotípico, van a encontrar granular y granular, ¿ok? Que son capas también de la corteza, pero del isocórtex. Estas células, pues del neocórtex, van a estar organizadas en 6 capas, que, pues bueno, vamos a ver desde la superficie hacia el interior en la siguiente clasificación. Una capa molecular, que pues es una capa sináptica. Posteriormente, una granular externa, que va a contener muchas células pequeñas, estrelladas como piramidales, van a llegar eferencias de otras áreas corticales. La capa piramidal externa va a contener células piramidales que van a enviar sus axones hacia zonas de la corteza o destinos subcorticales. La capa granular interna va a consistir en fundamentalmente células estrelladas que se van a estar agrupando estrechamente. Muchas de estas neuronas van a recibir eferencias del tálamo. La piramidal interna va a contener, pues como su nombre lo dice, piramidales, células, también estrelladas de Martinotti. Los axones son de proyección subcortical, el tronco y la médula principalmente. Y por último, una capa multiforme o polimórfica. Aquí van a predominar las células fusiformes y van a enviar información a la corteza, tálamo y los núcleos estriados. ¿Sí? Aquí vemos la cuestión del isocórtex, las capas granulares y agranulares, ¿sí? Una pequeña escala en cuanto a colores para que se vean el córtex granular y el córtex agranular. A grandes rasgos en esta imagen. ¿Sí? Esas son las capas. ¿Ok? Entonces, dependiendo del balance numérico que haya entre células granulares, piramidales, este isocórtex va a recibir diversas denominaciones. Cuando hablamos de isocórtex homotípico, es similar. Mientras que cuando la proporción se rompe, se define como heterotípico granular, donde predominan
las capas 2 y 4. O en el isocórtex agranular va a haber predominio de las capas 3 y 4. En la corteza motora se va a encontrar un predominio de células piramidales con axones largos que envían órdenes motoras a los músculos. Y por otro lado, pues en las áreas sensoriales va a haber nuevas pequeñas o neuronas pequeñas que conectan con áreas que van a estar adyacentes. En este caso, el subcórtex granuloso. Sí, aquí tenemos esta escala, que es justamente esta, el subcórtex homotípico, capas de la corteza, que se van a encontrar en esta zona. Si vamos analizando, donde se encuentran las capas granulares, supragranulares e infragranulares. Ajá. Vamos detallando. ¿Ok? Bien. La columna cortical, pues bueno, es una forma de organización funcional vertical que implica las neuronas, así como axones, que van a ser procedentes del tálamo y axones de otras del neocórtex. Estas minicolumnas se consideran como unidades modulares repetitivas que presentan una considerable heterogeneidad entre diferentes áreas de la corteza y en diferentes especies animales. El papel se entiende mejor como unidades funcionales de procesamiento de información. ¿Ok? Pues las capas de la corteza, pues bueno, como bien mencionábamos, hay molecular, granular, piramidal externa, interna y multiforme. Ya les mencionamos cuál es cada una. Y ahí vemos en esta pequeña imagen a su derecha que va a constituir el recubrimiento de los hemisferios cerebrales y la sustancia gris que se ubica sobre la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Entonces ahí queda la que es la corteza y las capas de la corteza que son parte de la columna cortical. Por último, las áreas alocorticales son responsables directas de que existan en nuestra especie funciones cognitivas superiores, hasta el punto de que nos han conducido al desarrollo de la personalidad. El hipocampo, pues bueno, se va a formar por células piramidales que poseen procesos aferentes y procesos eferentes. Las dendritas de una célula piramidal se extienden tanto de su vértice como de su base. Las basales se extienden hacia la superficie de los ventrículos laterales, mientras las dendritas apicales se alejan de los ventrículos laterales y se van a dirigir al giro dentado. Aquí los axones de las células piramidales van a reenviar esa información que reciben a través del hipocampo y las van a dirigir a otras estructuras cerebrales. Este tipo de procesos diferentes se van a extender desde el cuerpo de la célula piramidal y van a viajar a través de una estructura llamada alveolo, que pues no es más que una capa de sustancia blanca que va a estar recubriendo el hipocampo y que va a recorrer el cuerno temporal del ventrículo lateral. Y por último, pues van a ingresar a la corteza entorrinal o a la fimbria del hipocampo. ¿De qué se conforma el hipocampo? Bueno, pues aquí se va a conformar, es una placa plexiforme externa y está ubicada cerca del cuerpo temporal, del cuerno temporal. Va a contener una vía alveolar, la cual se conforma de axones y células piramidales y fibras hipocampales. ¿Sí? La capa orange contiene dendritas basales de las células piramidales en las neuronas cesta o canasta. Por último, las capas piramidal, como su nombre lo sugiere, pues contiene células piramidales. Y la capa radiada y la capa flacunoso-molecular van a contener la vía perforante, la cual se va a componer de dendritas apicales de las células piramidales, fibras hipocampales, que van a provenir de la corteza entorrinal. Y aquí, pues bueno, un pequeño esquema de todo lo que se mencionó para que se vaya correlacionando. Y así con esto, pues bueno, se va a permitir entenderse un poco mejor. ¿Sí? Donde inicia, donde está la corteza, las áreas asociativas, unimodales, la corteza perrinal,
para hipocampal, entorrinal, etc. ¿Sí? Nótese que está relacionado con todo lo que se mencionó aquí. Simplemente es cuestión de analizarlo y llegar bien a una conclusión. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo lo del día de hoy. Respecto a la clase número 10 de esta materia de neuroanatomía, relacionándonos con que hay mucha información en estos temas que abarcan bastante. Entonces, hay clases que son muy cortas, hay clases que son más largas, que se entienden mejor, que se entienden menos. Sin embargo, como les he hecho énfasis, hay que seguirlo estudiando, no nos queda de otra. Entonces, esto sería como un consejo, seguir complementando con más información, con algunos otros videos o algún material. ¿Para qué? Pues para que ustedes pues, se den cuenta de todo lo que abarca estas clases de neuroanatomía. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias.